Muy bien, pues ya he aceptado yo la grabación, imagino que el resto también. Bueno, buenos días, Romina, la Federación Aragonesa, gracias por contar con nosotros, a mi compañera Ollane y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Y como decía Romina, viernes 10 de la mañana, o sea, he de agradecer que estéis ahí. Espero que, bueno, pues aportar una información que sobre todo sea útil y el objetivo es abrir un poco, poner un poco la visión sobre el momento en el que estamos, sin la intención de dar el detalle de cada una de las convocatorias que hay, porque sería imposible, pero sí ofreceros una foto actual de lo que hay ahora que podría ser de vuestro interés. Y en el caso de que haya alguna que sea de vuestro interés, que ya estéis trabajando, pues bueno, pues que podamos aportar un poquito más de información fuera de del espacio que tenemos hoy, aclarar alguna duda y bueno, pues cualquier otra cosa que pudiera surgir a lo largo de la ponencia sin ningún problema me avisáis y lo comentamos, ¿vale? Sí es verdad que voy a compartir pantalla y tendré la exposición en mi pantalla y por tanto no podré veros, ¿vale? Entonces, no sé si, a ver si ya la estoy ya compartiendo, ¿vale? Veo que Sí, sí. la vemos, Bego, sí. Muy bien, pues la pongo en grande. Esto es. Entonces, bueno, como os decía, de lo que se trata hoy es de dar una pequeña visión de un poco de contexto del momento en el que estamos, de la situación actual en relación a los fondos y, bueno, repasar algunas de las convocatorias que están abiertas y que hemos entendido que podrían ser de interés y que con la orientación y la asistencia de la federación, pues, bueno, nos hemos enfocado en ellas sin perjuicio de que podamos hablar de cualquier otra que bueno, que sobre la marcha nos interesa o que más adelante nos haga llegar que tengáis interés, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, andamos en mitad del programa del marco financiero plurianual entre el 21 y el 27 y con la tontería, si me permitís la expresión, ya vamos por la mitad del periodo. Sí es cierto que este periodo nos va a permitir la regla del N+1, de N+2, perdón, lo que quiere decir que una vez que finalice el marco financiero en el 2027 nos permitirá 2 años más, es decir, hasta diciembre del 29 para terminar de ejecutar pagos, etcétera, de todos los proyectos que reciban cofinanciación por parte del marco financiero. Pero en realidad estamos ya en el 25, o sea, mitad del periodo totalmente. Objetivos. Disculpadme aquellos que ya me habéis visto hablar de este tema en alguna otra evento organizado por la Federación, como fue el caso de un evento que tuvimos en octubre, allá en la sede de la Federación en Zaragoza. Pero bueno, es por hacer un poco una introducción en relación a cuáles son los objetivos del marco financiero. Bueno, pues la dotación en términos presupuestarios es inmensa, es la mayor que yo he vivido. Y los objetivos, bueno, pues claramente enfocados a programas que favorezcan una mayor cohesión, que favorezcan creación de sinergia y unificar ya programas que existían que de alguna manera están resultando, confluyen en los mismos objetivos, hacer un uso mucho más eficiente de los fondos disponibles y poner el enfoque en los tres ámbitos principales de este marco, que es la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático o el paso a una economía baja en carbono y los procesos de digitalización. Bueno, esto es un poco una foto de cómo queda la distribución del presupuesto con las grandes políticas. Como es habitual, la política agrícola es la que lleva una mayor asignación de fondos en el contexto general de toda la Unión Europea. Si bien la política de cohesión sigue llegando un enorme pellizco, sobre todo a través del FEDER, pero también implantando proyectos que ya conocíamos como Fondo Social Europeo más y otros de interés como bueno, pues, enfocados a fondos de cohesión. Solamente una imagen para que nos dé la dimensión bueno, del presupuesto tan enorme que tiene a su disposición el conjunto de los estados que pertenecen a la Unión Europea. ¿Cómo lo distribuimos o qué fondos son los que nos pueden interesar más? Bueno, pues claramente el FEDER, que sale ganador con una asignación enorme, Fondo Social Europeo más, como os comentaba, el FEMPA también lleva un pellizquito y el FEADER también, y un fondo que empieza a ganar un poquito de fuerza, que en el caso de Aragón tiene importancia porque sí tiene firmado un convenio de fondos de transición justa, que es un importe muy pequeñito, pero que
está entrando con fuerza y puede ser que nos dé algunas convocatorias en los próximos meses o quizás algún año más. ¿Cuáles son las prioridades de este nuevo marco? Pues se han cerrado a 5. Antes la llamábamos de otra manera, ejes, objetivos, y ahora hablamos de objetivos políticos, ¿no? Que son prioridades. Pues como decíamos, una Europa mucho más inteligente, con la innovación, la digitalización, la introducción de estos conceptos tanto en la empresa pública como en la privada y a nivel de economía eh, eh, doméstica, una Europa más verde y libre de carbono, eso ya viene siendo transversal desde hace bastantes marcos financieros. Hay una gran inversión en una Europa más conectada, sobre todo poniendo énfasis en redes digitales y un transporte estratégico más sostenible. Por supuesto, el objetivo político de una Europa más social, más accesible, no dejar atrás a nadie, etcétera. Todo ese tipo de conceptos que ya conocéis. Y el objetivo político 5, que es una Europa más cercana a los ciudadanos. Este tiene mucho interés para las entidades locales, puesto que va a ser una ventana de financiación más directa, eh, ya os digo, tanto a entidades locales de todo tipo como bueno, al ciudadano de la manera más directa. ¿Cómo se desarrollan estos 5 objetivos políticos? Bueno, pues a través de lo que llaman objetivos específicos, cajas grandes, y ya descendemos en cajas más pequeñitas. En este caso son objetivos específicos, ahí os dejamos las que corresponden a cada una de ellas. Y bueno, hacer hincapié, como siempre, en que en este caso el objetivo político 5 se subdivide en una específica para zonas urbanas, el 5.1, y en una específica para zonas no urbanas. La dotación económica entre ellos no es igual, es mucho mayor la dirigida al 5.1, pero la noticia positiva es que se empieza a tratar las zonas no urbanas dentro del mismo objetivo político, una Europa más cercana a los ciudadanos, como con entidad propia, no dentro de una general, ¿no? Y aquí os dejamos el marco jurídico bueno, que viene a organizar todo el marco financiero, desde las directivas generales al Reglamento General de Disposiciones Comunes, que los vamos a tener que familiarizar con toda esta normativa y trabajar con ella conforme vayamos, bueno, pues, tanto estudiando programas como presentando solicitudes. Y es importante también destacar la importancia del acuerdo de asociación del 21-27, que es el que regula bueno, pues las prioridades para nuestro país en relación al marco financiero. No es un reglamento, pero sí es un acuerdo que hay que tener siempre en cuenta. Bueno, para aterrizar un poco más en la materia, esta rúbrica es gestión de fondos europeos y lo que se trata es un poco de explicar cómo la cantidad de fondos que tenemos se pueden gestionar de distintas maneras, ¿no? Pero antes de entrar en esto, sí me gustaría hacer bueno, pues una aportación. Estamos, como os decía, en mitad del periodo marco, pero el plan de recuperación, transferencia y resiliencia, que es el que se nos coló a raíz de la crisis económica, social, etcétera, generada por el COVID-19, ha tenido un poco eh, ocupados a todos, tanto las entidades locales como las entidades concedentes de ayudas, en la gestión de este programa, el PRTR, y que de alguna manera ha colapsado pues todo el trabajo habitual o que debía de haberse empezado a hacer a partir del año 2021-2022. Ahora mismo ya se están cerrando, se han cerrado casi todas las convocatorias del PRTR, creo que va a salir muy poca, desde luego si sale alguna será un poco porque haya algún sobrante y no creo ni siquiera que estén dirigidas a entidades locales, sino un poco más a la privada, que es la que ha absorbido menos ayuda, y estamos en los años de terminar la ejecución y comenzar con la justificación del programa PRTR. Pero está coincidiendo ya con ese retraso que llevan los FEDER derivado de esa tarea anterior y es que están empezando a salir todas las convocatorias. Era algo que ya sabíamos, se están agolpando y están empezando a salir todas. Entonces, como comentario, pues lo que esperábamos ha sido un mes de diciembre en el que han salido muchísimas, pero es que nos va a venir un mes de enero y febrero en el que van a seguir saliendo muchas. Se van a solapar unas con otras y por tanto tenemos que tener
muy claro cuál es la prioridad de la entidad en la que desarrollamos la actividad, qué tipo de programación estratégica tenemos y no trabajar sobre proyectos o propuestas, o al menos esa sería mi recomendación, ad hoc a la convocatoria que sale. Tenemos ya bastante experiencia en trabajar con planificación estratégica, con, bueno, pues identificar las necesidades de nuestro territorio y con tener una serie de proyectos o prioridades que necesitan de financiación y por tanto, a pesar de que por delante de nosotros aparezcan y veamos muchas convocatorias abiertas, eh, la recomendación es seleccionemos bien cuál es la que se adapta más a mi realidad, a mis necesidades y cuál es en la cual yo puedo obtener los mejores beneficios, ¿no? Ahora veremos varias convocatorias que están coincidiendo en el tiempo todas, que vienen a cerrar todas en la misma fecha y por tanto utilizando un poco una frase que me gusta mucho y que usó en su momento una persona del Ministerio bueno, de Vivienda, que seguro que conocéis, no podemos andar como subvención que vuela, subvención a la cazuela. Hay que hacerlo con un poquito de, bueno, pues planificación previa. Bueno, esta imagen lo único que trata de decir es que hay fondos que vamos a cuyas convocatorias vendrán o emanarán directamente de la Comisión Europea, lo que llamamos fondos directos, y hay otros que emanarán de las entidades que convocan a nivel nacional. Y en estos serán tanto los ministerios correspondientes como incluso alguna entidad que tenga esa competencia, por ejemplo, Fundación Biodiversidad o el IDAE, que lo que no dejan de hacer es bueno, gestionar convocatorias en nombre de otro ministerio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque no todos los fondos se gestionan de la misma manera. Nuestra ventanilla de solicitud de gestión puede llegar a ser un ministerio o una entidad, como os he comentado, pero nuestra ventanilla podría ser directamente una dirección general de la comisión. Esta es un poco la foto para que la tengamos en cuenta. A nivel en casa, ¿no? Nacional, ¿cómo se gestiona? Bueno, pues cada uno de los fondos de manera general, va a tener un programa pluriregional. Es el caso del FEDER, del Fondo Social Europeo más o Plus, que le llaman, Fondo de Transición Justa, etcétera. Es decir, el ministerio que lo gestiona correspondiente tiene un programa operativo que es igual para todas las regiones. Ya sabéis que a nivel de Unión Europea se trabaja la unidad que define un poco las características de acceso a una ayuda es más la región y va a definir la tasa de cofinanciación, los importes preasignados, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, se habla de un programa pluriregional, es decir, el FEDER tiene una parte de la tarta de toda la ayuda del FEDER, que hemos visto en el importe anterior, que se reparte en su programa operativo, que dirige directamente el ministerio o dirige directamente la autoridad competente regional. ¿Vale? Pero es que además, perdón, ese sería en el caso del pluriregional, pero es que además tenemos los programas regionales. Quiere decir que Aragón tendrá su propio programa operativo regional, su propio trozo de la tarta que gestiona de manera independiente al ministerio y que vuelca específicamente en su territorio. Por tanto, hay dos formas de acceder a los fondos FEDER. A través del programa nacional, la ventanilla nacional, o a través del programa regional, la ventanilla del gobierno regional. Y lo mismo ocurre con el Fondo Social Europeo ya no ocurre esto con el Fondo de Transición Justo, FEDER y FEMPA, que hay que acudir directamente al ministerio. ¿Vale? Como os decía, la importancia de las regiones. Eh, es tal que va a determinar, en la mayoría de los casos, bueno, pues una clasificación que es para todas las regiones europeas, que en este periodo marco solamente se ha utilizado para el cálculo de las mismas eh, bueno, pues el PIB por cápita de cada región. En este caso, vosotros, Aragón, hay que daros la enhorabuena porque estáis en las regiones más desarrolladas, quiere decir que vuestro dato económico está por encima de la media del resto de las regiones, pero claro, eso conlleva, entre otras cosas, que la tasa de cofinanciación con carácter general será de un 40%. Quiere decir que en el caso de que solicitéis una ayuda, por ejemplo, del FEDER con carácter general, la cofinanciación que recibiréis será solo del 40%. Como veis,
en la más baja en toda España. Tendremos a continuación las regiones en transición, que recibirían el 60%, y las regiones menos desarrolladas, así como la región ultraperiférica, cuya tasa de cofinanciación asciende al 85%. Bueno, entonces es una buena noticia porque económicamente quiere decir que la región está muy avanzada, pero tiene esta enorme desventaja. Y luego, por aterrizar un poco una pequeña foto que luego aterrizamos más, luego desarrollamos con más detalle, cómo se desarrollan los programas de cooperación en Aragón. Bueno, pues tenéis la posibilidad, la ventana abierta, tanto del espacio con regiones del Mediterráneo como las regiones cercanas al mismo Mediterráneo. El SUDOE es el programa del sudoeste europeo. También ahí vuestra región está considerada como elegible y por tanto podríais participar. Y en general en los proyectos de cooperación del Europe, que bueno, es un poco la clásica, la cooperación clásica. Pero es que además contamos con una serie de bueno, programas o instrumentos de apoyo a las autoridades públicas. En este caso, contamos con SPON, que su objetivo es un poco dar apoyo experto a las autoridades que están desarrollando las políticas. El programa Interact, que también trabaja para poner en conexión eh, en un contexto de cooperación a distintos agentes, y luego el programa URBACT, que no deja de ser una red de ciudades que tiene el objetivo interesante de bueno, pues fomentar un desarrollo urbano sostenible, pero siempre que trabajemos con un objetivo común y dentro de una red de ciudades. Luego más adelante lo vemos con más detalle. El primero de los programas que voy a comentar es el programa CER, es aquel que va dirigido a la ciudadanía, a la igualdad de derechos y valores. Y bueno, es un programa interesante porque, entre otras cosas, no hay una limitación en cuanto a la población, el tamaño de la población que pueda acceder a las ayudas con carácter general. Puede haber alguna excepción, pero no es lo normal. ¿Qué tipo de proyectos podemos plantear aquí? Bueno, pues cualquier tipo de proyectos que se va a centrar en poner en valor pues, tanto los derechos en relación a la igualdad, incluida la igualdad de género. Hablamos un poco de bueno, que el ciudadano tenga un gran compromiso con la ciudadanía con carácter general, participe, etcétera. El programa DAFNE, que ahora lo comentaré, y al final se trata de poner en valor todos estos, mm, perdonadme la concurrencia, poner en valor los valores propios de la Unión, que son estos, ¿no? La igualdad de género, el dejar a nadie atrás, la inclusividad, etcétera. Buenas noticias en torno al CER. Hay algunas convocatorias abiertas, pero es que además nos facilitan la programación de las convocatorias que se abrirán a lo largo del año. Además tenemos un punto europeo de la ciudadanía, os dejo ahí los datos, pero es que además contamos con un punto nacional de contacto, que es quien gestiona todos los proyectos, con lo cual, aunque sí es un programa directo con el que debes de interlocutar directamente con la Comisión Europea, nos facilita este punto de contacto nacional que lleva bueno, pues mucho tiempo desarrollando programas de este tipo, tienen un amplio bagaje y experiencia, pero que además nos dan muchas ayudas, entre otras, tiene una parte importante, teniendo en cuenta que estos proyectos van a requerir trabajar en red con socios de fuera de España, de la Unión Europea, pues nos facilitan un punto de contacto con otras personas o entidades que están, personas jurídicas, por supuesto, que están buscando socios, que probablemente esto es una de las cosas que más nos limita o nos desanima a presentar este tipo de proyectos. No son proyectos que faciliten unos importes económicos elevados, porque no es un FEDER para inversiones, pero como punto de partida para iniciar nuestra experiencia bueno, pues en la gestión, en la solicitud de fondos europeos, es interesante. Bueno, aquí os dejamos un poco las convocatorias que están abiertas. Como os decía, todas han empezado a abrirse en diciembre del 24 y aquí veis bueno, que no son plazos excesivamente cerrados, son bastante amplios en comparación a otras, porque bueno, como requieren de la formalización de un partenariado, pues no es fácil localizar siempre socios que sean
similares a tu entidad, que tengan los mismos intereses y desarrollar una propuesta común, pues es complicada. Entonces, estos plazos son bastante más flexibles que otros. Bueno, sobre asuntos, pues muchos. Ahora mismo sobre igualdad de derechos, incluida la igualdad de género, pues tenemos aquí una convocatoria de proyectos enfocados en los asuntos de infancia y participación infantil y también contra promover la igualdad y lucha contra el racismo y la discriminación. Aquí os dejamos también algunas convocatorias en el ámbito del compromiso y participación de la ciudadanía, sobre todo un poco para promover los valores de la vida democrática de la Unión Europea y de las entidades que la componen. Y aquí tenemos pues algunas que ya están abiertas. Y bueno, ya os digo que todas se abrieron entre el final de noviembre, como la de la participación, 29 del 11, como esta de las redes de ciudades, que podría ser interesante también. Y los plazos los tenéis ahí. Y otras que ya sabemos que se van a abrir, como es el caso del hermanamiento de ciudades, que pueden ser de vuestro interés, que os animo a que le echéis un vistazo como mínimo y valoréis una candidatura. Y sabemos que se abrirá el 19 del mes que viene. En relación al DAFNE, es un programa muy específico de lucha contra la violencia, en su, bueno, en el sentido más amplio, incluida la violencia de género y la violencia hacia niños. Esta convocatoria también está abierta y permanece abierta hasta abril. ¿Vale? Puede ser que tengáis algún programa en vuestras entidades bueno, que le interese pues, obtener un poquito de financiación extra, incluso participar en trabajos de intercambios de experiencia, trabajar en red, etcétera. Así que os animo a echar un vistazo. Y por último, en relación a los valores de la Unión, que como decía, es un poco promover, proteger, poner en valor todo lo que nos une como ciudadanos a la Unión Europea. Igualmente, hay algunas convocatorias abiertas desde octubre, que ya queda pocos días para que se cierren, pero también tenemos la de la promoción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se prevé que se abra en marzo, y ahí tenemos una ventana abierta para presentar la convocatoria bastante amplia. A continuación voy a repasar las que hay de la Fundación Biodiversidad. Como sabéis, pues es un ente que viene siendo muy activo en la gestión de fondos de distinta naturaleza. Lo ha sido en el periodo anterior con Fondo FEDER, lo es también con Fondo Social Europeo. En el periodo de vigencia del PRTR, del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, perdón, ha sido también bueno, pues, muy activa como convocante de ayudas, y ahora en el periodo en el que estamos ha empezado a gestionar las convocatorias correspondientes al marco financiero a cargo del FEDER. Y bueno, pues ha venido a coincidir con lo que ya os decía antes, pues las ha sacado a final de diciembre. Incluso se están solapando con otras convocatorias de mucho interés para entidades, como es el caso de la EDILPAI, o antigua conocida como EDUSI. Ahora mismo la que creo que puede interesar más es la convocatoria que hay para la renaturalización de las ciudades, y por objetivo, pues esto, centrarse en mejorar las infraestructuras verdes y azules en las ciudades, en las áreas urbanas intermedias, y con el objetivo, pues, favorecer bueno, pues, que se aumente la biodiversidad, actuaciones que vayan en relación a adaptación al cambio climático, bueno, pues mejorar las condiciones de habitabilidad de las ciudades y de los pueblos, y bueno, todo esto desde el punto de vista de la biodiversidad. La convocatoria, como os decía, está abierta hasta el 27 de febrero, es decir, que la tenemos ahí encima. Y entre las entidades que solicitantes y beneficiarias, aparte de las capitales de provincia, pueden solicitarla también diputaciones, municipios que cuenten con más de 20.000 habitantes, áreas metropolitanas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que como mínimo la población que debe agrupar esa solicitud, como mínimo deben ser de 20.000 habitantes. Por tanto, si no contáis por vosotros mismos con ese mínimo de población, claramente tenéis que enfocaros en trabajar o bien bajo el paraguas de la Diputación con otras entidades, o bien en trabajar como una ente como área funcional, que permita pues, acreditar que el impacto del proyecto
será sobre una población superior a 20.000 habitantes. Ajá, Eh, perfecto. ¿Perdón? Aquí que había alguna pregunta, ¿vale? El presupuesto es bastante elevado, son casi 30, casi 40 millones de euros y el importe de los proyectos son elevados también. Es decir, aquí no podemos plantear proyectos pequeñitos. Nos dice la convocatoria claramente que, bueno, proyectos entre 2,5 millones y 3,5 millones de euros y, por tanto, como buen FEDER, eh, y como os decía, no hay que pensar en un proyecto ad hoc para este, sino más bien ver qué tenemos en nuestra planificación estratégica, en los documentos de diagnóstico, qué proyectos podrían absorber esta ayuda y que tengan relación con la convocatoria. Con la convocatoria. Es una convocatoria que requiere dedicación, los formularios no son especialmente sencillos, hay cierta complejidad y, por tanto, si no tenemos ya muy claro y definido algún proyecto en el que concurrir, sí os recomendaría pues más bien echar un vistazo a la convocatoria y planificar de cara a la siguiente que seguro a final de año la Fundación Biodiversidad vuelve a convocar una nueva. El importe podría ser inferior, pero sí os recomendaría que en este caso o tenemos un proyecto bastante maduro y bien definido o no podemos inventar uno ad hoc por el tamaño de los proyectos que hay que presentar y por el plazo que tenemos. Y luego comentaros estas dos convocatorias que vienen a continuación, también de la Fundación de Biodiversidad, que si bien no están dirigidos específicamente a entidades locales de vuestro perfil, pero en los cuales no debéis de descartar participar en el partenariado, porque si bien el objetivo es bueno, pues desarrollar investigación en infraestructuras verdes, os puede interesar acompañar pues, a alguna entidad de las que sí son potencialmente beneficiarias, pues cualquier universidad, un instituto, un organismo que se dedique a la investigación, etcétera. El plazo todavía es anterior, el 20 de febrero. Este presupuesto es más pequeñito, ha salido con un importe pequeño, pero bueno, nos podría permitir presentar proyectitos que podrían entrar entre 200 y 400.000 euros y que pueden un poco acompañar a dar solución, a investigar bueno, pues asuntos que tenemos en nuestro territorio y que no sabemos cómo resolver y que nos gustaría, bueno, pues contar con este impulso desde la investigación y a lo mejor podría ser de vuestra utilidad. Igualmente, esta pequeña, bueno, no tan pequeña, pero mención al programa Live, que ya sabéis que es un programa clásico, que en este caso la convocatoria no se dirige a las entidades locales, no lo podéis pedir tampoco directamente, pero sí podríais un poco acompañando como en la anterior a una entidad o organización privada que también se dirigiera un poco a investigar I más D más I y sobre todo va dirigido a la conservación del patrimonio natural. Entonces, bueno, el plazo sí que está es un poco más largo, nos vamos a marzo y, y bueno, como os decía, los proyectos, el importe pueden ir entre 50.000 y 300.000, son proyectos más pequeñitos que el anterior, pero bueno, comentaros que tenéis ahí esa oportunidad, si bien no como beneficiarios directos, sí podríais ir formando parte de un partenariado que fuera de vuestro interés. A continuación, voy a comentar por encima el programa Urbac. Como os decía, vamos ya por la cuarta edición, es decir, es un clásico de los fondos y la novedad este año es que pasa a ser parte de la gran tarta de lo que conocemos como Interreg desde el punto de vista presupuestario. Bueno, pues un programa que tiene por objetivo bueno, pues que las ciudades se pongan de acuerdo y trabajen en red para buscar, bueno, pues soluciones innovadoras que podrían dar, bueno, pues una salida a problemas comunes de las entidades que forman parte de la red. Las redes pueden ser de cualquier tipo, se pueden centrar siempre que sean temas urbanos de interés aquel que os pueda interesar. Les digo, pues desde comercialización, comercio local, asuntos de tratamiento de residuos, huertos urbanos. Es que hay el abanico de asuntos de interés de la red no está especialmente cerrado, es enorme. Lo que sí tiene que tener claro que es un programa que no financia inversión, no financia intervenciones en los socios que forman parte de la red, porque los tipos de proyectos son
bueno, pues ser parte de esa red de planes de acción, o bien ser parte de esta red de transferencia del conocimiento que se ha desarrollado en una red de acciones locales anteriores, o acceder al mecanismo de transferencia de innovación. ¿En qué nos tenemos que centrar? Bueno, pues esta red nos da el que tengamos en nuestro territorio un plan de acción local. Este plan de acción local debe trabajar el asunto, la materia a nivel interno, lo cual da pues mucha visibilidad en el territorio, pero es que además los resultados de ese plan de acción local ayuda a identificar tanto buenas prácticas como a desarrollar posibles planes de inversión, y además nos permite compartir esas experiencias en la red, con lo cual es muy enriquecedor. Y siempre que tengamos en cuenta las limitaciones, es decir, que se trabaja en un idioma que seguramente sea el inglés, que suele ser el oficial, o por mucho te permiten trabajar en francés, en una red así muy mediterránea, y que no nos va a facilitar una inversión directa, ¿vale? Sí es cierto que son la puerta de entrada a la materialización de otros proyectos. Sin ir más lejos, en la convocatoria de Edilpay, que actualmente está abierta, aquellas ciudades que participan o que tengan, que puedan acreditar que participan o han participado en una red URBAC, tienen entre sus criterios de valoración algunos puntos de partida por pertenecer a este tipo de red. Igualmente, en los proyectos de la EUI, de la Iniciativa Urbana Europea, si se ha participado o se viene de una red URBAC, estos también se valora como criterios de valoración. Actualmente ya estamos por la sexta convocatoria. No está abierta aún, pero se prevé, como es habitual anualmente, se prevé en primavera, y suele estar abierta hasta junio, en este caso del 25. Como os decía, hay que trabajar en red. La media de socios habitualmente es entre 10 y 12 socios, por lo tanto hay que trabajar, si tenéis interés en participar en una convocatoria de Urbat, hay que ponerse ya a pensar en cuál es la red que nos puede interesar, cuál es el tipo de socio con el que yo quiero trabajar, pues bueno, porque ya lo conozco y tenemos en común ese tema, o porque quiero ver qué está haciendo en este ámbito que está más avanzado que yo en mi entidad, etcétera. Beneficiarios, pues las primeras son las ciudades, pero también, como en otras ocasiones, pueden participar pues autoridades metropolitanas, agrupaciones de municipios y otro tipo de agentes como, bueno, pues universidades, centros de investigación y demás. Por lo tanto, cuanto más variada sea el partenariado, pues más interés tiene porque más puede aportar a la red, ¿vale? Estos presupuestos por proyecto no suelen superar el 1.000.000 de euros, por tanto, si aproximadamente es 1.000.000 y contamos con unos 10 socios, pues nuestro presupuesto no va a... Vamos, es muy extraño que por cada socio se alcance más de 100.000 euros aproximadamente. Sí es cierto que financia el 100% de los gastos relativos a la participación en la red, la generación de los documentos que el plan de acción local tiene que generar, todo tipo de traducción, etcétera. Y bueno, lo importante es contar con un buen partenariado, con las ciudades que nos interesen, y podemos participar como socio, como una ciudad asociada, o bien podemos bueno, dar un paso adelante y ser una ciudad líder, jefe de fila, y ser quien coordine toda la red. Da muchísima visibilidad, ya lo sabéis, y además, sobre todo, te permite acceder a muchísimos espacios de intercambio, de transferencias de conocimiento, etcétera, ¿vale? De verdad que son proyectos que a nivel interno son bastante demandantes, se sale un poco de la carga de trabajo habitual, pero son muy enriquecedores, ¿no? Yo siempre voy a recomendar que se participe en una red urbana siempre que sepamos cuál es la limitación, ¿vale? Bueno, y para ir terminando, porque creo que ahí hay algún comentario que me ha parecido ver, eh, vamos a repasar las convocatorias que tenemos ahora mismo de Interreg. Bueno, pues deciros que viene en este periodo un poco con el carácter continuista que, que venía anteriormente. Ya sabéis que son proyectos de cooperación transfronteriza entre regiones, y bueno, tienen distintos objetivos, sobre todo pues promover pues, que entre las regiones haya un desarrollo armonioso, reforzar la cohesión económica y social, etcétera.
Mantiene su estructura en 4 categorías de Interreg y hay muchísimos subprogramas, como habéis visto en la diapositiva grande en la que hacíamos las fotos de cómo se gestionaban los fondos. Hay muchísimos programas eh, y hay 2 tipos de grandes proyectos. Los de cooperación interregional, que es un poco el clásico, pero aquellos que facilitan una plataforma de aprendizaje un poco. Eh, aprendizaje de políticas públicas, quiero decir. Eh, ya vienen abriéndose convocatorias de manera anual desde el principio del programa operativo. Interreg no se ha parado por la ejecución de los planes de recuperación, resiliencia y transformación. Es de las que ha venido sacando convocatorias anuales, cada una de ellas, pero por supuesto esperamos que durante el 25 y 26 sigan publicándose una gran cantidad de ellas. ¿Qué tenemos ahora mismo abierto y que podría ser de vuestro interés y por qué podríais acceder a ella? Bueno, pues ahora mismo está abierta la segunda convocatoria del POCTEFA. Bueno, ya sabéis que trabaja las regiones transfronterizas en las cuales se incluye España, Francia y Andorra. Aragón está incluida dentro de esta zona transfronteriza y, bueno, es de interés. Ya sabéis que el idioma de trabajo no será el español, normalmente, como decía, será inglés o en este caso es más fácil que se utilice el francés. Está abierta hasta el 22 de abril y bueno, vosotros como entidad local sois potenciales beneficiarios, tanto por las regiones que estáis consideradas como transfronterizas, en este caso Huesca y Zaragoza, como, bueno, porque seríais beneficiarios directos, ¿vale? Ahora mismo tiene esta convocatoria una dotación enorme, financia proyectos bastante grandes, entre 200.000 y 2 millones de euros, y teniendo en cuenta que es una convocatoria del FEDER, sí permitiría inversiones en el territorio, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Y la complejidad del trabajar en Interreg, en primer lugar, es la preparación de la convocatoria, la localización de un buen partenariado y luego la ejecución del mismo, ¿vale? Porque hay que trabajar intensamente y, bueno, no se trata de solo hacer un pequeño plan de acción local en casa y luego comentarlo, sino que, bueno, que hay que ejecutar actuaciones por paquetes de trabajo de manera conjunta y, bueno, pues no es un proyecto en el que se trabaje de manera individualizada, sino bueno, como en red, ¿no? Y luego ahora mismo tenemos otra convocatoria abierta que va a estar hasta el 30 de mayo, que es el que le llaman pequeños proyectos del POCTEFA. Aquí también dentro de Aragón, tanto las provincias de Zaragoza como Huesca son candidatas a participar. Bueno, y igualmente tiene el mismo objetivo que el anterior, pero son pequeños proyectos. Ahí el presupuesto que ha salido en esta convocatoria es bastante más pequeñito y la asignación por proyectos es entre 15.000 y 200.000. Os comentamos aquí los dos, son muy parecidos, pero bueno, que son convocatorias diferentes, por tanto, 2 ventanas de financiación. Y luego, para terminar, teniendo en cuenta el momento en el que estamos y la introducción que hemos hecho, deciros que bueno, pues las convocatorias del FEDER están saliendo y van a empezar y van a seguir saliendo. Como os decía, en este caso del programa plurianual de España del FEDER 21-27, nos interesa mucho a nivel entidad local la prioridad 5, que es la ventana específica directamente dirigida a políticas territoriales y locales. Tenemos 2 ventanas, la 5.1, que es aquella específica de zonas urbanas, y aquellas que son zonas no urbanas o rurales. Ahora mismo tenemos abierta, como sabéis, la convocatoria del 5.1 a través de la convocatoria del PAI y no ha salido ninguna convocatoria del 5.2 de zonas no urbanas. Bueno, ya sabéis un poco que, solo por mencionarla, no es el objeto de esta sesión, pero bueno, no puedo dejar de no mencionarla. En el periodo anterior 14-20 trabajábamos con los que se llamaban Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI. Los objetivos temáticos eran, con los que trabajamos a nivel local, eran los objetivos temáticos considerados el 2, 4 y 6, dirigido a administración electrónica y tecnología, bueno, pues el paso hacia una economía baja en carbono, medio ambiente, gestión eficiente de los recursos y los temas de inclusión social.
y ahora mismo todo eso se concentra en lo que llamamos Objetivo Político 5, que como os comentaba antes, es lo que se propone como una Europa más próxima a los ciudadanos, ¿vale? Esa es la ventana más directa. Y de aquí van a venir, lo que os decía antes, el 5.1 a través de las EDIL o PAI, planes de acción integrados, o estrategia de desarrollo integrado local. Normalmente la llamamos EDIL-PAI. Y luego es de esperar que vengan también las convocatorias para el 5. Como no solo es esa la posibilidad que vais a tener de acceso al FEDER, sino que a través del programa operativo FEDER de Aragón podríais tener oportunidad de acceder a financiación FEDER, quería dejaros aquí muy por encima algunos comentarios para que lo tengáis en cuenta si bueno, pues vais a trabajar con el FEDER a corto, medio o largo plazo y que la tengáis en cuenta. En primer lugar, un poco que tengáis en cuenta la normativa relativa a los gastos subvencionables del FEDER. Algunas cositas que han cambiado y algunos comentarios que tenéis que tener siempre un poco cuando planificáis. Bueno, en primer lugar, que se queda recogido todo lo que lo que habla de FEDER y Fondo de Transición Justa en relación al artículo 52 del Reglamento 2021 del Reglamento de Disposiciones Comunes, es el que tenemos que tener siempre un poco a la cabeza. En relación a los gastos subvencionables con carácter general, todos los gastos que se produzcan entre el 1 de enero del 21 y el 31 del 12 del 29, como os comentaba antes, la regla del N+2, si bien el periodo acaba en el 27, se le suman 2 años más, en esa ventana de tiempo entre el 1 de enero del 21 y el 31 del 12 del 29, con carácter general los gastos serían elegibles. Hay alguna excepción, pero esta es la idea que debemos de tener. Y por supuesto, para que el gasto sea subvencionable, tiene que estar claramente y directamente relacionado con la operación que se financie con FEDER y, por supuesto, debe cumplir toda la normativa, tanto comunitaria y nacional, pues en relación a contratación, en relación a la ley de subvenciones, etcétera, ¿vale? Como novedad, poneros el foco en que hay una serie de limitación de gasto no subvencionable. Tenéis que echar un vistazo a la normativa, a la orden que regula la elegibilidad del gasto en el FEDER. Y una novedad que aparece en este periodo marco a tener en cuenta es que el IVA sí es elegible con carácter general, pero no es elegible en aquellas operaciones que superan el coste total los 5 millones de euros. Por tanto, nos está diciendo el espíritu de la limitación lo que nos viene a decir. Trabajen con operaciones de tamaño medio grande, pero no muy grande. Es decir, el IVA de una operación que supera los 5 millones de euros es mucho IVA. Por tanto, más vale pensar en operaciones un poco más limitadas para que ese IVA lo podamos obtener como retorno siempre y cuando sea un IVA no recuperable, ¿vale? Esta es una norma que ha cambiado bastante. Y luego, en relación a la adquisición de bienes inmuebles, perdón, más bien de terreno y bienes inmuebles, se mantiene, esto ya es heredado del periodo anterior, un límite de hasta un 10% del total de la operación. Es decir, si estamos trabajando con una operación cuyo coste total es 3 millones de euros y una parte del coste elegible de esa operación corresponde a la categoría de adquisición de terrenos, no podremos justificar un gasto superior al 10% del total de la operación, que son 3 millones. Por tanto, es una limitación que hay que tener en cuenta. No quiere decir que no podamos adquirir terrenos, pero sí que tiene una limitada. Esta limitación puede tener una flexibilidad de hasta el 15% en aquellas zonas especialmente bueno, pues abandonadas, que corresponden a un pasado industrial, bueno, pues zonas degradadas a nivel urbano. Solo una fotografía de algunas cositas que, como novedad, deberíamos de tener en cuenta. Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que pueda responder aquí sobre la marcha. Ah, vale, habéis ido compartiendo herramientas de búsqueda de socios. Pues Son un gracias, poco para ayudaros en los programas que he visto que algunas entidades ya tienen experiencia y cómo puede facilitar un poco la búsqueda de socios, ya sea en el URBAC o en el Partner Search, que es la búsqueda de socios también para este tipo de programas. También están para el SUDOE, que es el del sudoeste europeo, que tenemos aquí
Portugal, España y sur de Francia. El POCTEFA, que ha nombrado que tiene ahí unas perspectivas como muy grandes, mucho presupuesto. Se ve que es muy, para las entidades que están en Huesca, no dudéis en contar con ello, dar una vuelta, porque son programas quizá al principio un poco complicado, pero como socios, no como coordinadores, para empezar es una buena oportunidad. Y el CER, por supuesto que sí, hay ejemplos también en Aragón de hermanamientos de ciudades, hay muchísimos municipios hermanados en Aragón, hay 90, de los cuales pueden reactivar esas redes de ciudades, ampliando a otra ciudad más, que a veces da como más punto, ¿no? Ampliando a una tercera o cuarta ciudad más para redes. Bueno, y Mm. eh, el URBAC también, que para mí es novedoso, nunca he participado en un URBAC, pero creo que luego voy a investigar un poco más las condiciones de beneficiarios y si influye mucho el tamaño del municipio o no, o es mejor, o es la propuesta, ¿no? El que puedo compartir y el que puedo desarrollarme. Bueno, muchísimas gracias. Aquí más preguntas, sé que hay Sí, preguntas. hay una pregunta, sí. Respecto al URBAC, el tamaño no es tan importante como porque también se puede participar en una agrupación de entidades. En el caso de que las entidades sean pequeñitas, se puede actuar como, bueno, pues como un único socio que lo compone una agrupación, ¿eh? Lo importante ahí es, bueno, que puedan contar con un plan de acción local, que tengan un grupo de acción local en el territorio y si no lo tienen, lo puedan organizar en un corto plazo de tiempo y puedan participar activamente en las actividades de la red. Eso es importante. Y tener en cuenta que el idioma de trabajo es inglés. Entonces, ahí es verdad que como limitación, pues hay que tener muy claro cuál es tu capacidad administrativa dentro y si puedes destinar un recurso de este tipo, en este caso persona y tiempo, para este, pero estoy de acuerdo contigo que es muy interesante. Bueno, hay una consulta sobre el IVA en los PAI, ¿no? Vale. Eh, el IVA es elegible. Con carácter general, el IVA es elegible en el FEDER y en el PAI el IVA es elegible. ¿Qué IVA es elegible? El IVA no recuperable. Esto es un clásico. Es decir, si la entidad local recupera el IVA por alguna vía, por ejemplo, utilizo la financiación del FEDER para adquirir autobuses eléctricos. Pues voy a recuperar parte del IVA porque voy a cobrar un ticket y ese ticket llevará grabado un IVA. Entonces, habrá que hacer un cálculo de ese IVA que voy a recuperar por la vía que sea y esa parte del IVA no será elegible. Pero esto es totalmente puntual, ¿vale? Damos por sentado que la entidad local no suele recuperar el IVA, muy difícil. Y si recupera el IVA es una cantidad realmente pequeñita e infime, ¿no? Pues imaginaros, si un autobús eléctrico está en torno a 600, 700 mil euros, pues cuántos tickets tienen que cobrar para alcanzar el 21% del IVA. Ahora bien, la limitación de los 5 millones de euros. Es decir, sabéis que el PAI, el organismo, una vez que adquiere senda financiera, que es así como lo han llamado la convocatoria, es decir, una vez que se le aprueba una ayuda con senda financiera anualizada, tiene que presentar las operaciones. Las operaciones los podríamos llamar proyectos, eh, lo más asimilables, proyectos. Es decir, que yo voy a poner en mi territorio en marcha un proyecto de rehabilitación. Por ejemplo, voy a instalar placas solares en todos mis edificios municipales y se llamará así el proyecto. Si ese proyecto en su total, que voy a poner placa en todos los edificios municipales, que a lo mejor son 5, ¿vale? Supera los 5 millones de euros, ahí el IVA deja de ser elegible. Recomendación, pues no propongamos proyectos que superen los 5 millones de euros. Hagámoslo o los fraccionamos o los dividimos en tareas como en proyectos distintos con objetivos distintos. O sea, ahí hay que darle una vuelta o agrupemos menos. O sea, hay que siempre la creatividad ahí hay que darle rienda suelta y tener en cuenta que si tengo un proyecto que puedo abordar desde distintos ámbitos de intervención, pues hagámoslo con el objetivo de que no se convierta en un proyecto que supere 5 millones de euros, ¿vale? Entonces, además, tampoco os recomendaría nunca, si estáis preparando una PAI, que tengáis proyectos de esa envergadura, porque luego o sea, los plazos de contratación son mucho mayores,
hay que publicarlos en DOWES, suelen ser SARA, es decir, que eh, la gestión también de la contratación es más larga. Tener en cuenta que la convocatoria actualmente abierta del PAI, el plazo acaba el 28 de febrero, ha salido con hasta 6 meses para resolver, es decir, que no se va a resolver antes de final de verano. Esto contando con que no haya una ampliación del plazo, que no lo debemos de descartar, porque también debéis de tener en cuenta que solo hay una convocatoria de PAI en todo el periodo. En el periodo anterior, hacernos idea de que hubo 3 convocatorias de DUSI, pero en esta solo va a haber una, por tanto la concurrencia va a ser elevadísima. Y no es de descartar que no tengan suficiente con 6 meses para resolver. Por tanto, nos vamos a ir a final de año cuando esté la resolución de qué organismo tiene senda financiera, es decir, se le ha aprobado a IMACED. Por tanto, entre que redactamos proyectos, aprobamos operaciones, es que nos vamos al 26 y no hemos empezado a ejecutar. Entonces, operaciones que superen 5 millones, por muchas razones, no las vamos a recomendar que las incluyáis, ¿vale? No sé si lo he aclarado. Sí, Cristina, quedó claro. Si no, me podéis escribir o llamar o Mina me haga llegar vuestras dudas sin problemas, ¿vale? Lo del IVA es tremendo. Estamos ahora justificando, lo que estáis justificando algún también proyecto, si tenéis dudas, también os podéis, no sé, hacer llegar las consultas, porque también nos pasa a nosotros. Bueno, Begoña tiene mucha más experiencia en justificaciones, Ujú. pero es complicado. Nosotros tampoco tenemos, no tenemos el IVA, que al fin y al cabo es un gasto para nosotros, no lo podemos imputar en justificaciones como elegible en Sí, el algunos. PRTR en general, el IVA no era elegible. Ha habido algunas excepciones y aún así yo sigo pensando que cuando aterricemos sobre la auditoría y verificaciones lo veremos, porque bueno, el plan de recuperación, transferencia y resiliencia se aprobó así, teniendo en cuenta que el IVA no era elegible, porque sí es cierto que de alguna manera algunos de los proyectos que se incluían en el PRTR sí podían ser generadores de ingresos. Entonces, parte de ese IVA la entidad la puede luego recuperar. Y como es muy difícil hacer un cálculo, una estimación de cuánto, cuánto iba a poder recuperar y cómo, pues cuando se firmó el acuerdo sobre el plan de recuperación, en el caso de España, el IVA no se consideraba elegible. Ha habido excepciones, pero muy, muy pocas, ¿eh? Yo de verdad que la parte del IVA no la conozco mucho como elegible en el PRTR. En FEDER sí lo es, ¿vale? Con esta limitación. Entonces siempre recomendaros que pues participéis en el FEDER. Sé que la tasa de cofinanciación en Aragón es muy baja, sé que vuestra aportación es muy elevada, eso soy consciente, pero tiene otras ventajas, como es el IVA, es un 21%. Bueno, Bueno, muchas gracias, Begoña y Ollane. También cualquier pregunta siempre o cualquier consulta se responden todas. Os he dejado al principio del chat también un formulario si queréis redactar algo más concreto que a veces aquí en un webinar no se puede explicar con claridad sin ningún problema. Y si queréis alguna explicación de, no sé, alguna cuestión de alguna convocatoria específica o cómo se puede llegar a, a redactar un proyecto, un poco de cómo podemos guiaros para un caso específico de alguna idea que tengáis ya elaborada. Hacía referencia Begoña a la importancia de tener esos planes, ¿no? Ese plan de acción, hacia dónde quiere ir cada entidad. Y ya que hay que tenerlo ya en cuenta, todo lo que podáis invertir o dedicar en ese tema, en tenerlo ya bastante hecho a punto, es de agradecer para las siguientes convocatorias y todo lo que va saliendo. Creo que es una base básica y que hay que tenerlo ya para que luego sirve para redactar, para idear, para planificar y pedir las siguientes subvenciones o convocatorias. Bueno, y por mí nada más, muchísimas gracias. Luego os enviamos el material y si tenéis alguna más, nada, un minuto más dejamos y si no cerramos, así os vais a un café. Gracias. bueno, pues por mi parte, nada, a vuestra disposición y que tengáis buen día y buen fin de semana que está cerca. Eso es. Muchas gracias.